Y en el podcast de hoy, La Sociedad de la Nieve, película española basada en el libro homónimo de Pablo Bierce y que a la vez narra la historia real del accidente aéreo en la cordillera de los Andes y la increíble supervivencia de los afortunados que lograron trascender. En Intento 203 analizamos la Sociedad de la Nieve y la construcción de una sociedad. Cortinilla, por favor. Aquí comienza Intento 203. Intento 203. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. En el podcast de hoy analizaremos la película de Netflix La Sociedad de la Nieve. Esta película española que está basada en un libro del mismo nombre y que narra los acontecimientos de una aeronave, acontecimientos reales, por cierto, de una aeronave de las Fuerzas Aéreas de Uruguay que transportaba a un grupo de rugbyers, a un grupo de jugadores de rugby que viajaban a Chile precisamente para competir, para tener un partido en Chile, pero que lastimosamente atravesó por un accidente en la cordillera de los Andes. Y la película narra las dificultades que tuvieron que padecer los jóvenes para poder sobrevivir, las dificultades de clima, las dificultades del hambre e incluso las dificultades morales y éticas que tuvieron que atravesar para poder sobrevivir estos jóvenes. Una película muy buena, una película de un drama profundo, una película que tiene un muy gran maquillaje y una muy excelente actuación. Uno observa realmente el sufrimiento y las dificultades en los rostros de los actores. Una muy, muy buena película. Pero lo que yo quiero que analicemos en este podcast y lo que me interesa que platiquemos es sobre esta idea de sociedad. Me llamó mucho la atención la idea, el concepto de sociedad dentro de la película, porque me interesó el saber cómo se forma una sociedad. A mí no me cabe duda que estos jóvenes que atravesaron por esta dificultad en la cordillera de los Andes y que hicieron todo lo que tenían que hacer para sobrevivir, crearon precisamente una sociedad y el hecho de formar esa sociedad les permitió precisamente la supervivencia. Soy un convencido de que estos lazos que crearon los jóvenes y los que tuvieron que atravesar por ese accidente fue precisamente una de las razones por las cuales pudieron sobrevivir. ¿Y cómo? ¿Cómo se forma una sociedad? Y todavía más, preguntémonos qué es una sociedad. Y a mí me hace el preguntarnos qué es una sociedad, porque si entendemos como una sociedad el conjunto de personas, es decir, la suma de las personas es igual a una sociedad, así como pudiéramos entender que la suma de ciertos animales puede formar una manada o un cardumen, entonces la suma de seres humanos, de personas, da una sociedad. Pero pensarlo de esta manera y entenderlo de esta manera sería que cada vez que nos subiéramos a un ascensor, por ejemplo, donde ya hubiera dos personas, entonces se está formando ahí una micro sociedad. O cuando nos subimos al autobús o al metro y ahí ya hay 10, 15 o cientos de personas, entonces estamos formando micro sociedades cada vez que nos reunimos en espacios determinados de forma cotidiana. Yo creo que no es tan simple el poder explicar cómo se conforma una sociedad. Y creo que una de las razones o una de las formas en las que se crea una sociedad no solo es el hecho de reunir una cantidad de personas, uno más uno es igual a sociedad. Yo creo que para que se pueda formar una sociedad debe existir un término muy importante que es la cohesión.
Y la cohesión se puede entender también como esta disciplina de los grupos, esta unión dentro de la disciplina de los grupos, pero también se puede entender la cohesión como estos lazos abstractos que unen a una persona con la otra. Lazos que pueden ser de distinta índole. Por ejemplo, cuando se forma un estado, cuando formamos un territorio y a ese territorio le llamamos nación o le llamamos país, una de las cohesiones más fuertes, de las uniones más fuertes que realiza esa nación, ese territorio, ese país, tiene que ver con la identidad. Los países que pierden y carecen la identidad nacional, la identidad de nación, la identidad de patria, de país, son los que tienen mayor conflictos territoriales. Pongo como ejemplo, creo que uno de los casos modernos más conocidos es precisamente el de España con el estado, la provincia, lo que sea, de Barcelona, de Cataluña, y, esta pequeña parte de España no se identifica con la idea de identidad de ser español. Ellos se consideran un territorio distinto, una nación diferente a España. Rectifico mis palabras. Algunos catalanes no se sienten, mayoría o minoría, no lo sé, no se sienten eh, necesariamente españoles, sienten una identidad propia, una nación propia, se sienten más catalanes que españoles. Y esto demuestra que la idea de identidad es precisamente un concepto muy fuerte de cohesión. Para poder unificar una sociedad dentro de un territorio es necesario identificarse con ese territorio, sentirse parte de ese territorio. Eso es identidad. Y la identidad es precisamente uno de los grandes conceptos de la cohesión, porque te unes al otro, te unes al que forma parte de ese territorio, te unes precisamente sintiéndote parte, sintiéndote identificado con el otro en cuestión de la territorialidad. Pero no es solo, no son los únicos elementos de cohesión. Tal vez uno de los más fuertes es precisamente el uso de la fuerza pública. La fuerza pública es uno de los modelos de cohesión también más utilizados. A veces se piensa que el ejército están creados en las naciones únicamente para defender a la nación, al territorio de amenazas extranjeras, que sí, por supuesto, pero también tienen un gran propósito interno de cohesionar a los miembros de ese territorio, de esa nación, para hacerse, eh, para no, que no tengan pensamientos de salirse de esa territorialidad. El ejército, una de las funciones que tienen es defender la territorialidad de amenazas externas como de amenazas, entre comillas, internas, es decir, de quienes intenten separar la territorialidad desde adentro. La fuerza pública es un gran elemento de cohesión, o sea, de unificación. Y, otro modelo de cohesión es precisamente la religión. Y entendiendo la religión, no solamente con el asistir a tu iglesia de confianza, a tu parroquia, a tu iglesia, al lugar donde se reúnan a generar devoción a las espiritualidades que cada quien crea. No necesariamente es eso, sino entendiendo la religión como las creencias morales y espirituales de cada persona. Cuando se tienen creencias morales y espirituales unificadas dentro de un territorio, existe mayor cohesión. Y no solamente porque se comparten estas creencias, sino porque las creencias religiosas, sobre todo las modernas, las del mundo occidental actual, se tiene también la idea de disciplina. La religión
no solamente entrega espiritualidades, sino también genera normas, genera reglas, y estas reglas son precisamente una disciplina de la sociedad que están generando cohesión, unifican dentro de un territorio. Creo que esa es una de las formas en las que pudiéramos explicar o entender la sociedad. Pero volviendo a la película, ¿en qué momento podemos nosotros darnos cuenta que se formó una sociedad dentro de esos jóvenes que cayeron, que tuvieron este accidente en la cordillera de los Andes? Miren, si estamos entendiendo que una sociedad se forma en el momento en el que existe la cohesión, es decir, estos lazos abstractos, pues yo creo que la sociedad se forma dentro de este grupo de jóvenes en el momento en el que por radio escuchan que ya no los van a buscar, ya no los van a, eh, ya pierden la esperanza de que los van a rescatar porque en el radio escuchan de que viene, han pasado cierta cantidad de días, que van a esperar que pase el invierno para en verano volver a buscarlos, porque ya prácticamente es casi imposible que hayan sobrevivientes. Simplemente irían a buscar pues, los cadáveres, los cuerpos de los que hayan fallecido en el accidente. Pero este momento a mí me da la sensación que es precisamente el momento en el que se empieza a formar una sociedad, una micro sociedad, porque pierden la esperanza de que los van a rescatar. Por lo tanto, dejan de ser un grupo de personas trabajando en conjunto para que los observe un avión desde las alturas y que los observen y los rescaten, y pasan a ser un grupo de personas sabiendo que deben sobrevivir de ahí a toda costa. Se vuelven un grupo con una unidad común, que es la supervivencia. Pero esa supervivencia deja de caer, el peso de la supervivencia deja de caer en el otro, y entendiendo por el otro como la sociedad afuera de esa cordillera, ya sea las fuerzas aéreas de Chile o las fuerzas aéreas de Uruguay, que eran quienes los estaban buscando, dejan de caer en el otro la responsabilidad de rescate. Antes del mensaje de radio, la responsabilidad de rescate no estaba en ellos. Ellos no iban a salir de ahí de su propia cuenta. Iban a ser rescatados. Por lo tanto, la responsabilidad de rescate y la mentalidad de estos jóvenes estaba en el otro, en los grupos de rescate. Y después de que escuchan en la radio que ya no va a haber ese rescate, es cuando la responsabilidad cae en ellos. Ellos deben hacer todo lo posible para ser rescatados. Y esa fue, desde mi punto de vista, el mayor lazo de cohesión que tuvieron el uno con el otro para mantenerse unificados en una tarea en común. Esa tarea en común era sobrevivir a toda costa, sobrevivir a toda costa. Y aquí es tan fuerte el lazo de cohesión que tienen como grupo, que tienen como sociedad, como microsociedad, que empiezan a cambiar precisamente incluso las leyes morales y éticas dentro de ese mismo grupo. Y aquí hago un ligero paréntesis, yo no juzgo en lo más mínimo las acciones que tomaron, me parece que en momentos como eso, lo más importante siempre es el bien de sobrevivir. El derecho máximo siempre es la supervivencia. Por lo tanto, en ese momento es cuando ellos hacen todo lo posible para sobrevivir y se vuelve en ellos el único interés en común, la supervivencia y el salir vivos de esa situación. Y en la película llegan a explicar esto de una manera muy, muy detallada y muy espectacular, que
que a mí me tocó mucho las emociones. Por ejemplo, aunque nunca perdieron la religiosidad que ellos ya llevaban desde antes del accidente, y de hecho muchos de ellos hablan de ciertos artefactos religiosos como un rosario, etcétera, que siempre tenían presentes porque nunca olvidaron la religión que llevaban de fuera antes de ese accidente, pero en la película hay una plática que me parece sorprendente cuando está platicando con un lesionado, con alguien que no podía tener movimiento su cuerpo porque había tenido una lesión muy fuerte, y en esa plática él habla que no ve mayor Dios que sus compañeros. Y esto me parece fascinante desde una perspectiva, obviamente, de esta micro sociedad, porque eh, aunque no sé si esta plática la hayan tenido realmente en el accidente, pero básicamente refleja precisamente la creación de esta sociedad en todo su esplendor. El hecho de romper incluso con la religiosidad externa para crear la propia religión o la propia espiritualidad dentro de esa sociedad. Y dice esta persona en la plática, esta persona lesionada, en este joven lesionado que no podía moverse y que necesitaba del apoyo de sus compañeros, que no podía alimentarse de su propia cuenta, no podía moverse de su propia cuenta, no podía curar sus heridas de su propia cuenta y necesitaba el apoyo de sus compañeros. Entonces él dice, yo no veo mayor Dios que mis compañeros, yo veo la espiritualidad cuando vienen a limpiarme las heridas, cuando vienen a alimentarme, cuando vienen a vestirme, a cubrirme. Y esa plática me parece sorprendente para poder explicar, para poder detallar esa creación de esa sociedad en la que están prácticamente por instantes rompiendo todo vínculo con la sociedad externa a la que ellos pertenecían y entregando todo de sí a esta nueva sociedad que se formó dentro de ese avión derribado, dentro de ese avión accidentado, y trabajando y entregando todo de sí para sobrevivir y para llegar siempre al día siguiente. Y no solamente en el apoyo de las tareas diarias, que era obviamente recolectar la nieve para poder derretirla y hacer agua, para quienes le tocaban la dura tarea de tener que traer el alimento. No quiero decir que era para que quienes ya sabemos todo, no es una historia nueva, esto sucedió hace décadas, pero digamos que quienes quieran ver la película y esto sea novedoso, vayan y vayan a darse cuenta de todas las dificultades que tuvieron que pasar. Pero digamos que esa tarea tan difícil de quien tenía que ir a traer el alimento, la tarea tan difícil de quienes tuvieron que hacer las excursiones para ir a buscar los materiales que estaban en la cola del avión, etcétera. No solamente fue el trabajo en equipo, que fue un trabajo en equipo extraordinario, sino que todos estaban unificados en una tarea en común. Incluso los que no sobrevivieron formaron parte de esa tarea en común de manera abstracta, de manera simbólica, incluso de manera física, que quienes quieran mirar la película lo podrán entender. Por eso me parece a mí tan importante esta idea de sociedad dentro de esta película, me parece un gran acierto el título. Y creo que formaron una sociedad en toda regla, hubo liderazgo y no solo fue un liderazgo de una sola persona que haya tomado desde el principio las riendas del liderazgo y haya dicho o haya mantenido ese liderazgo durante todos los días que estuvieron en esa situación, sino que se ve cómo ese liderazgo constantemente está cambiando de manos, está turnándose y es un liderazgo, un cambio de liderazgo muy natural, sin necesidad de tener que atravesar procesos ni violentos ni muy razonados, sino unos liderazgos muy naturales que traspasaban de un lugar a otro y
creo que esto tuvo que ver precisamente con una situación en concreta, cuando el capitán del equipo atraviesa por la situación compleja. No quiero dar muchos spoilers. Entonces se ve ahí cómo de forma muy natural empieza a cambiar los liderazgos de personas en personas en ciertos momentos. Se ve que hay un liderazgo fuerte de uno de los personajes, luego rota hacia otro de forma muy natural, y me parece que demuestra una cierta política muy bien trabajada y que no generó mucha violencia entre ellos, aunque bueno, esto es lo que se pudo ver en la película. Probablemente en la realidad pudo haber sido un poco más violenta, yo diría en el sentido de la palabra. Probablemente la palabra en una situación como esa pudo haber sido un poco más agresiva que lo que nos muestra la película, pero se ve este dinamismo de liderazgos que genera que la política fue muy bien trabajada por este grupo, por esta sociedad minúscula en la cordillera de los Andes. También el fin en común, o sea, el hecho de que todos tenían muy claro que el fin máximo era sobrevivir, aunque algunos tenían muy en claro que la supervivencia iba a ser salir de la cordillera, pero los que aún no tenían esa idea máxima de salir de la cordillera, por lo menos existía la firmeza de llegar al día siguiente. Y eso es tener un fin en común. Todos luchaban por llegar al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Esa idea en común la tenían todos, el llegar al día siguiente. Habían unos cuantos que no solamente estaban ahí en llegar al día siguiente, sino en salir y en sobrevivir de esa cordillera. Es una gran película que maneja esta idea de sociedad que a mí me llamó mucho la atención, y es precisamente lo que quería platicar con ustedes en este podcast. Los invito, los que ya la vieron, a repetirla. Los que no la han visto, corran a verla. Es una muy gran película, muy buena película. Y los dejo pues hasta aquí. Se me acaba de acabar el repertorio, lo que tenía para hablar con ustedes. Espero que les haya gustado este podcast. De no ser así, pues déjenlo en los comentarios. De ser así, también déjenlo en los comentarios. Manden un audio. Quiero empezar a hacer dinámicas para que antes de hacer estos podcasts, yo avise. Por ejemplo, vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de una película, vamos a hablar de este tema. Lo anuncie en Instagram para que me manden ahí los audios sobre sus opiniones, y los pueda yo poner precisamente en los podcasts de qué opinan ustedes de el tema en particular, y todos podamos ser parte de este podcast. Ha sido un gusto para mí haber hablado con ustedes, haber pasado este momento con ustedes. Espero que nos veamos en un siguiente video. Les pido que se suscriban, que dejen su like, que compartan, y nos vemos en la próxima. Bye.